La apologética en el Nuevo Testamento. Historia de la apologética. Contextos cambiantes. Los hechos de los apóstoles, Pablo y la epístola a los hebreos. Con la intención de desmarañar los diferentes hilos de la apologética del Nuevo Testamento, resultará de ayuda tener presente la situación de contrastes en la que se encuentra la Iglesia en las diversas etapas de la segunda mitad del siglo I. Los hechos de los apóstoles. En lo referente a esta evolución, en especial en la primera etapa, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos proporciona una muy buena serie de indicaciones. Ya hemos comentado aquí la proclamación original del querigma y los polémicos encuentros que esto provocó entre la joven iglesia y el judaísmo normativo. Son varios los capítulos del libro de los Hechos en lo que Lucas ofrece bocetos miniaturizados de la apologética de la iglesia en diversas situaciones. La defensa de Esteban en el capítulo 7 es en realidad un contraataque del judaísmo palestino desde el punto de vista del ala grecoparlante o helenista de la iglesia primitiva. Esteban proclama en los términos más audaces que Dios no habita en los templos hechos por las manos de hombre, sino que hay que buscarlo a través de los profetas y de manera especial a través de Cristo, a quien Esteban identifica con aquel profeta que Moisés predijo, un profeta como él mismo. Deuteronomios capítulo 18, versículo 15 al 18. A los ojos de Esteban, los judíos del siglo I son como sus ancestros, un pueblo testarudo, incircunciso de corazón y de oídos, que persiste en su resistencia al Espíritu Santo y que han perseguido a todos los verdaderos profetas de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículos 51 al 52. Algunos de estos mismos argumentos que Esteban utiliza en su propia defensa aparecerán de nuevo en la epístola a los hebreos. En el capítulo 10, Lucas indica brevemente la forma en que el cristianismo fue proclamado a los incircuncisos en suelo palestino. El alegato de Pedro a la casa de Cornelio en los versículos 36 al 43 se interpreta como una versión extendida de las secciones cristológicas del discurso de Pentecostés del capítulo 2. Tal y como han apuntado algunos, en esta teología es característica de Lucas. En especial, la idea de Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Versículo 38. Se hace hincapié considerable en la sanación y exorcismo de Jesús y sobre el testimonio de quienes tuvieron el privilegio de comer y beber con él en su vida de resurrección. A partir del capítulo 11, el centro de atención de los hechos se traslada al mundo de los gentiles. En el capítulo 14, Lucas comienza a mostrar la forma que adoptó la proclamación cristiana al ser confrontado con el paganismo. La población de Listra, asombrada ante la curación del paralítico, se refiere a Bernabé y a Pablo con los títulos de Zeus y de Hermes, respectivamente. Los apóstoles aprovechan la ocasión para lanzar un vigoroso ataque contra el politeísmo.
Nosotros somos hombres iguales a vosotros, y os predicamos para convertiros de esta vanidad al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, que en las pasadas generaciones permitió que todas las naciones siguieran su camino, aunque no las dejó sin testimonios de sí, haciendo el bien y dispensando desde el cielo las lluvias y las estaciones fructíferas, llenando de alimento y de alegría vuestros corazones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 15 al 17. Esta forma popular de teología natural son los preparativos de la apologética de Pablo dirigida a los griegos cultos de Atenas. Hechos 17 nos ofrece la narración que hace Lucas del discurso de San Pablo al Areópago, comenzando con una captatio benevolentio llena de tacto. Se nos presenta a un Pablo que alaba la religiosidad de los atenienses y llama la atención sobre uno de los altares que está dedicado al Dios desconocido. Esto le da pie para afirmar que él no está predicando ninguna ninguna deidad extraña, arcana, pues eso que sin conocerlo veneráis es lo que yo anuncio. Versículo 23. Declara entonces con firmeza ante los atenienses que Dios es el creador de todas las cosas, que no habita en los templos hechos por la mano del hombre y que tampoco necesita de sus criaturas para obtener ningún beneficio para sí mismo. Toda la humanidad es una y todas las naciones están destinadas por Dios a buscarlo y a hallarlo. Pablo demuestra que Dios es íntimamente cercano a todos y cada uno de los individuos por medio de citas de los poetas griegos Epimenides y de Arato. A continuación, reiterando un argumento ya expuesto en Listra, Pablo añade que en tiempos pasados Dios se mostró misericordioso al pasar por alto la idolatría de los paganos. Ahora, sin embargo, todos están llamados a volverse al Dios verdadero que se ha aproximado en Cristo. Como conclusión, Pablo advierte a sus oyentes de que Dios juzgará a todo el mundo a través de este hombre, aquel al que ha resucitado de entre los muertos. La doctrina de la resurrección provocó incredulidad y sorna entre la mente de corte filosófico de quienes escuchaban a Pablo en Atenas. Una doctrina que habrá de enfrentarse a los malentendidos y a la resistencia, tal y como vemos en la primera carta a los Corintios, incluso entre los cristianos conversos. La apologética de Pablo ante los atenienses, aunque pareciese haber sido recibida con éxito mientras hablaba de Dios y de la religión en términos generales, fue rechazada en el momento en que introdujo la cristología. Para nuestros propósitos, no resulta necesario aquí resolver la vieja polémica acerca de la precisión con la que Lucas resume cuánto dijo realmente Pablo sobre esto o en cualquier otra ocasión para el caso. El señor Macbelius y el señor Polens y otros han mantenido que el discurso teñido de la teología natural de los estoicos
no podía representar el auténtico pensamiento de Pablo. Sin embargo, en su ampliamente conocida tesis doctoral de Areopagus, Spect and the Natural Revelation, Bertil Gardner discute de manera plausible que las ideas principales del discurso del Areópago no son las de la teología filosófica pagana, sino las de la propaganda monoteísta judía que ya antes incluso de la época de Pablo había adoptado ciertas temáticas estoicas y las había insertado en la tradición religiosa israelita. En la primera de todas sus cartas, en el año 50 y 51 después de Cristo, Pablo describe desde Corintio a sus conversos de Tesalónica, a los que había visto poco antes de pasar por Atenas en su segunda trayectoria misionera. Podría decirse que muestra la misma mentalidad que refleja en el sermón del Areópago. Otros cuentan, afirma él en su congratulatoria introducción, como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, quien nos librará de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 al 10. En su primera carta a los Corintios, a quienes Pablo había evangelizado poco después de su paso por Atenas, este vuelve a exhibir su desconfianza de la sabiduría griega y su bien fundado temor de que la filosofía, que para los griegos siempre implica el compromiso con unas determinadas costumbres, pueda corromper la fe de sus nuevos conversos. En los primeros capítulos de su carta, Pablo traza un nítido contraste entre dos modos de conocimiento religioso: el que consiste en la sabiduría humana, y el de obediencia a la revelación divina. Para Pablo, el primero solo conduce al orgullo y al autoengaño, con la idea de poner fin a la jactancia de la filosofía. Dios ha escogido salvar al mundo a través de aquello que Él nos espiritual considera necedad, en especial a través de la necedad suprema de la cruz. Pablo no tiene ninguna intención de respaldar su prédica con argumentos filosóficos alguna, sino únicamente por medio del poder del Espíritu Santo, que da la fecundidad a la predicación del mundo revelado. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6. El análisis de Pablo de la relación entre la razón y la fe en los capítulos iniciales de la primera carta a los Corintios serviría para proporcionar unos textos muy elocuentes a los teólogos que en siglos venideros se iban a vanagloriar del contraste entre ambas. Tal como se ha mencionado ya, parece que la filosofía griega conduciría a los corintios a una serie de dificultades relacionadas con la resurrección del cuerpo. La respuesta de Pablo fue que si una resurrección corporal no era posible, eso suponía que Cristo no había resucitado y que por tanto la piedra angular de la predicación apostólica era una falsedad. Por si acaso había alguien que albergase tal sospecha, Pablo reiteró los fundamentos de la fe de la iglesia en la resurrección, y lo hizo de manera exclusiva
en los testimonios de aquellos a quienes se había aparecido Cristo resucitado. Esta lista suya con los testimonios primitivos aún constituye uno de los argumentos apologéticos más fuertes que respalda la resurrección de Jesús como un suceso real. En su carta a los Romanos, donde Pablo expone de la forma más completa su argumento contra la idolatría, que él considera el origen último de toda la degradación moral del mundo pagano. En opinión de Pablo, esta idolatría es una deserción inexcusable del culto original del único Dios verdadero, por cuanto conociendo a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se entontecieron en su razonamiento, viniendo a oscurecer su insensato corazón. Y alardeando de sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del humano corruptible, y de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Aunque la intención fundamental de Pablo aquí sea la de confirmar a sus lectores en su culto del Dios verdadero y dar cuenta de la depravación de sus contemporáneos paganos, es probable que él mismo sea consciente de la implicación apologética de sus comentarios. El culto al Dios verdadero es la única salvaguarda fiable con la caída en los vicios allí descritos. En un tratamiento completo de la apologética de Pablo, sería necesario tener también en consideración sus respuestas a ciertas tendencias heréticas diversas con las que pretende acabar. De manera especial en su carta a los Gálatas y a los Colosenses, argumenta en contra de la dependencia servil de las prescripciones de la ley mosaica y de un culto supersticioso a los ángeles. Muestra cómo tales desviaciones resultan incompatibles en lo fundamental con la fe cristiana y con la libertad del cristiano. La epístola a los hebreos. Aunque su autoría no sea auténtica paulina, podría resultar muy apropiado mencionar aquí la epístola a los hebreos. En el subtítulo de su comentario clásico de esta carta, Alexander Brussel lo denominó la primera apología del cristianismo, en concordancia con una comunidad de cristianos convertidos del judaísmo que se encontraban en peligro de apartarse de su fe. El autor se lanza a recomendar el cristianismo como la religión perfecta. Se enfrenta en particular a tres escollos. El primero, que la religión de Israel, por designio divino, había de quedar eclipsada. El segundo, que Jesús tuviera que verse sometido a sufrimientos y humillaciones. Y al tercero, que el cristianismo carecía de un ritual de sacrificios comparable al del judaísmo. En su respuesta, el autor muestra que Cristo cumplía y sobrepasaba todo cuanto las anteriores generaciones habían esperado recibir de Moisés, Aarón y de los sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento. La detallada y sistemática teología de la meditación que contiene la carta es de un gran significado dogmático, pero también posee un aspecto apologético tal y como argumenta Bruce.
En la primera mitad del siglo XXI, cuando las iglesias cristianas asisten al hundimiento de muchas creencias y prácticas honradas desde antaño, resulta esperanzador volver a leer el mensaje de la epístola a los hebreos, un llamamiento a una fe dinámica y de amplias miras similar a la de Abraham cuando partió de Ur sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8. La historia de la apologética. La apologética en el Nuevo Testamento. En el siguiente video continuaremos con los relatos de la historia de la apologética. Un saludo a todos y que Dios los bendiga.